Después de 1000 años de paz, la galaxia se había olvidado del miedo. Las generaciones nuevas no conocían el sonido de la guerra, no sabían lo que era perder un mundo, ni ver un cielo en llamas. Para ellos, la palabra batalla era solo un recuerdo antiguo, guardado en los archivos del Consejo Galáctico. Las estrellas parecían tranquilas. Los grandes planetas vivían en calma. El comercio unía especies, las alianzas eran fuertes, y la palabra enemigo casi no existía. Las armas dormían en museos, como objetos de un pasado lejano. Pero en esa calma tan profunda, algo oscuro se estaba moviendo en silencio. En el borde del espacio conocido, donde las estrellas eran débiles y frías, surgió una señal olvidada. Al principio, pocos la escucharon. Era un eco, una vibración casi imposible de reconocer. Pero pronto los exploradores lo confirmaron. Una flota desconocida avanzaba. El Consejo pensó que era un error, tal vez piratas, tal vez un pequeño grupo rebelde. Nadie imaginaba lo que realmente estaba viniendo. Porque después de 1000 años, los Borques habían regresado. Los Borques no eran una especie común. En los archivos más viejos, su nombre aparecía con miedo. Eran descritos como sombras vivientes, un imperio cruel que nunca negociaba, que nunca mostraba compasión. Hacía mucho tiempo se pensaba que estaban muertos, destruidos en guerras antiguas. Pero la verdad era otra. Ellos solo estaban esperando. La primera aparición fue rápida. Un planeta agrícola, pequeño, pacífico. En minutos, todo fue arrasado. La gente no tuvo tiempo de escapar, ni de enviar un mensaje. El mundo desapareció bajo fuego oscuro. El Consejo recibió la noticia tarde. Al comienzo, no lo creyeron. Un accidente, dijeron algunos. Un desastre natural, dijeron otros. Pero cuando el segundo planeta cayó, ya no había dudas. Las flotas del Consejo fueron enviadas. Naves brillantes, hechas para mostrar poder, pero no para usarlo. Los soldados eran más guardianes que guerreros. Se confiaba en la paz, no en la guerra. Y frente a los Borques, fueron como hojas contra una tormenta. Las batallas duraron minutos. Donde miles de naves del Consejo atacaban, las sombras Borques respondían con una fuerza brutal. Sus armas atravesaban escudos, destruían mundos enteros. En cada encuentro, la derrota era total. Pronto, el miedo se extendió como un veneno. Planetas enteros comenzaron a evacuar. Civilizaciones antiguas pedían ayuda y no recibían nada. Las rutas comerciales se cerraron. El Consejo discutía sin respuestas. Y mientras tanto, los Borques avanzaban sin detenerse. Nadie estaba preparado. Nadie recordaba cómo luchar. Las alianzas que parecían fuertes comenzaron a romperse. Algunos mundos traicionaron a otros para ganar tiempo, otros se rindieron sin pelear. Cada día la galaxia se hacía más pequeña, más débil, más derrotada. Fue entonces, en una reunión secreta del Consejo, cuando un anciano consejero habló. Su voz era temblorosa, y muchos lo miraban con desprecio, pensando que estaba loco. Pero él pronunció un nombre que hacía siglos estaba prohibido. Hay una especie, olvidada. Una especie que el Consejo expulsó hace mucho. Una especie peligrosa, sí, pero poderosa. Humanos. Al principio, todos rieron. ¿Humanos? Nadie hablaba de ellos. Nadie los veía desde hacía generaciones. Eran un mito, un recuerdo incómodo de una época oscura. El Consejo los había apartado por su violencia, por su naturaleza impredecible. Los humanos eran vistos como una amenaza para la paz. Por eso fueron olvidados. Pero el anciano no cayó. Mostró viejos archivos, batallas donde los humanos luchaban contra fuerzas imposibles. Historias donde, incluso sin esperanza, seguían peleando hasta el final. Los Borques ya derrotaron a todos, dijo él. Pero aún no conocen a la humanidad. El silencio en la sala fue pesado. Muchos se negaron. Son salvajes, decían.
Son incontrolables, advertían otros. Pero mientras discutían, más mundos caían. Más vidas eran destruidas. La guerra ya estaba perdida. Finalmente, el Consejo aceptó. No por confianza, sino por desesperación. Una señal fue enviada hacia la Tierra, ese planeta azul que muchos creían muerto. Un mensaje de ayuda, una súplica que viajaba por las estrellas. Semanas pasaron, sin respuesta. Algunos pensaron que era inútil. No queda nada en la Tierra, murmuraban. Solo ruinas y polvo. Pero otros comenzaron a sentir algo extraño. Una esperanza peligrosa, una chispa que crecía en la oscuridad. Porque si los humanos aún existían, quizás ellos serían la última carta de la galaxia. Y así terminó el primer capítulo de la derrota. La paz había muerto, los Borges eran imparables, y el Consejo solo tenía una pregunta en sus corazones. ¿Regresará la humanidad? ¿O ya era demasiado tarde? El Consejo esperó en silencio. Semanas pasaron desde que enviaron la señal a la Tierra. Nadie sabía si los humanos aún existían. Algunos creían que ese mensaje viajaba hacia un planeta muerto, vacío desde hacía siglos. Otros tenían miedo de que los humanos irrespondieran, porque su regreso podía cambiar todo, para bien o para mal. Mientras tanto, la guerra continuaba. Cada día los Borges avanzaban más. Mundos enteros desaparecían en horas. Las defensas del Consejo eran débiles, inútiles. Cada batalla terminaba en derrota. Y en medio de esa desesperación, algunos líderes ya aceptaban el fin. Pero entonces, el cielo cambió. Un explorador fue el primero en verlo. Desde los bordes del espacio profundo, apareció un eco extraño, naves gigantes, antiguas, pero aún vivas. Tenían cicatrices, metal quemado, marcas de guerras pasadas. Pero seguían en pie, como bestias que habían dormido demasiado tiempo. Eran humanas. La noticia corrió rápido. Humanos, gritaban algunos con miedo. Han regresado, decían otros con esperanza. El Consejo no podía creerlo. Por siglos, pensaron que la humanidad estaba perdida, olvidada en su propio mundo. Pero ahora, habían vuelto, y no estaban solos. Las flotas humanas viajaban juntas, oscuras y silenciosas, como sombras de hierro. No eran naves hermosas ni brillantes como las del Consejo. Eran pesadas, peligrosas, construidas solo para un propósito, la guerra. Los Borges los vieron llegar y se rieron. Para ellos, los humanos eran débiles, una especie desterrada. Creían que destruirlos sería fácil, como aplastar insectos. Así que enviaron una flota entera para demostrarlo. El choque fue brutal. Los Borges atacaron con todo su poder, disparando sus armas oscuras que ya habían destruido mundos enteros. Pero algo diferente ocurrió. Por primera vez, sus ataques no fueron suficientes. Las naves humanas resistieron. No con escudos brillantes, no con tecnología avanzada, sino con una fuerza brutal y directa. Sus cañones respondieron con fuego ardiente, con explosiones que atravesaban incluso la armadura Borges. Los soldados humanos entraron en combate. Y allí, la galaxia vio la diferencia. Donde otras especies huían, los humanos avanzaban. Donde otros se rendían, ellos gritaban y peleaban más fuerte. No luchaban por gloria, ni por riquezas. Luchaban porque no conocían otra opción. Para los humanos, rendirse nunca era posible. En un solo día, la batalla cambió. Los Borges, que nunca habían perdido, se encontraron retrocediendo. Miles de sus naves ardieron en silencio, destruidas por una furia que no entendían. Y por primera vez en siglos, el Consejo vio una victoria. El mensaje fue claro, la humanidad había regresado, y la guerra ya no sería la misma. Pero no todo era esperanza. Los humanos no llegaron como salvadores amables. Llegaron como guerreros endurecidos, fríos, llenos de cicatrices. Su mirada no era de amistad, era de cálculo.
El Consejo pronto entendió que la humanidad peleaba, pero lo hacía a su manera. En las reuniones, los líderes humanos escuchaban poco. Habían estado en guerras que el resto ni podía imaginar. Sabían que la única forma de ganar no era resistir, sino destruir completamente al enemigo. Y esa idea asustaba a todos. El Consejo pedía planes cuidadosos, defensas estratégicas, negociaciones posibles. Pero los humanos solo respondían con una palabra: ataque. Uno de sus comandantes, un hombre de rostro marcado, lo dijo claro frente a todos: los Borques no van a detenerse. O los destruimos, o todos moriremos. Sus palabras eran duras, pero nadie pudo negarlas. El Consejo, temblando, aceptó su ayuda. Y así comenzó una nueva fase en la guerra. Con los humanos al frente, todo cambió. Sus tácticas eran rápidas, violentas, imposibles de predecir. Donde el Consejo veía derrota, ellos veían oportunidad. Donde los Borques pensaban en conquistar, los humanos pensaban en vengarse. Las batallas se multiplicaron. En cada encuentro, la galaxia aprendía lo mismo. Los Borques podían derrotar a cualquiera, menos a los humanos. Pronto, los mundos que habían perdido la esperanza comenzaron a creer de nuevo. Las especies que ya pensaban en rendirse, ahora hablaban de resistencia. Y el nombre de la humanidad, antes prohibido y olvidado, se convirtió en un grito de fuerza. Pero con esa esperanza también llegó un nuevo temor. Porque todos entendían lo mismo: si la humanidad podía salvar la galaxia, también podía gobernarla con hierro. En el silencio de las estrellas, los Borques se preparaban para su contraataque final. Y la galaxia, observando a la humanidad, comprendió un secreto terrible y poderoso. La paz había muerto, y con los humanos, también había regresado la guerra.